Bien, ahí está. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la sesión 3 de la materia Habilidades de Lectoescritura. El bloque 1, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, se llama Habilidades del Pensamiento y eso es lo que vamos a ver hoy. Si alguien tiene alguna duda durante la sesión o quiere comentar algo, pues recuerden levantar la mano aquí en la aplicación y con todo gusto puede hacer algún comentario o aportación, ¿sí? Bien, ¿qué es un pensamiento? Dice aquí una frase, irónicamente, pensar acerca de pensar, y valga la redundancia, es uno de los grandes retos de nuestra mente. Porque cuando nos preguntamos o pensamos qué es un pensamiento, bueno, nos surge la duda al respecto. Y el pensamiento es un proceso cognitivo. Nosotros estamos pensando constantemente, entonces esto puede ser de manera consciente o inconsciente. ¿No? A lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos pensando, o sí nos damos cuenta porque nos estamos concentrando, enfocando en ese pensamiento, y bueno, entonces es un proceso cognitivo mediante el cual formamos ideas o representaciones de la realidad, y todo es en nuestra mente, por eso es un pensamiento. Puede ser una realidad creada o existente, sí, porque podemos imaginar, ahí es donde intervienen varios procesos como la memoria, la imaginación, y lo vamos a ver en un momento, pero puede ser creado o existente lo que pensamos y nos podemos imaginar algo que ni siquiera existe, o podemos pensar en algo que sí existe y que ya tenemos en nuestra memoria, ¿no? Entonces vamos a relacionar unas con otras y de esta forma se nos da el pensamiento. Andrea, con esto que acabamos de mencionar, dime entonces, ¿en qué momento puedes pensar de forma inconsciente? No sé. Inconsciente. Cuando piensas, pero de manera inconsciente. Se podría decir que cuando piensas de una manera rápida, o sea, piensas lo que en ese momento está pasando, pero lo dices así de rápido y no, sí piensas, pero no piensas lo que deberías de pensar a la hora de que tú llegas a hacer alguna acción o algo así. Es correcto, reaccionamos por impulso ante una situación y obviamente para esa reacción hubo un pensamiento, pero fue un pensamiento impulsivo, no razonado, no profundizado, simplemente, ¡pum!, ¿no? Por ejemplo, si vas caminando y te tropiezas, pues pensaste en meter las manos y por eso las metiste, fue un proceso inmediato, pero no lo razonaste o profundizaste a fondo y ni siquiera te diste cuenta que pensaste. Pero si metiste las manos es porque pensaste en hacerlo, ¿sí me explico? O sea, esa es como la diferencia. Y la forma consciente, Marlene, dinos un ejemplo de una forma de pensar consciente. Marlene, Mande. ¿me puedes dar un ejemplo de forma de pensar consciente? Podría ser cuando estás haciendo una tarea y pues quieres tener como ideas de eso, o sea, no sé. Claro, te concentras más en, lo acabas de hacer justo ahora, cuando te dije, Marlene, dame un ejemplo de pensamiento consciente, igual cuando hacen la tarea también es un ejemplo, y entonces tuviste que detenerte un momento, concentrarte en esta idea y decir, ahí estás pensando, estás buscando, estás procesando para poder dar el ejemplo. Como bien dices, lo mismo hacen cuando están estudiando, realizando alguna tarea o incluso en un examen, ¿no? Te concentras en eso, reflexionas, buscas en tu memoria y entonces sacas tu concepto, ¿no? Eso es una forma consciente e inconsciente de pensar. Bien. Hay diferentes tipos de pensamiento, formas de pensar diferentes. Yo les pegué ahí en la guía de aprendizaje y la actividad que me van a hacer favor de realizar es enfocado en esa lista de 24 formas de pensar. Pero si ustedes buscan, los autores lo manejan de diferente manera, es decir, pueden encontrar un autor que maneje más formas y un autor que maneje menos. Hay dos grandes divisiones, que es lo que vamos a ver.
pero hay quien te maneja 4, 7, 9, 12, 15. No quiere decir que estén mal. Simplemente hay formas de pensar tan similares que hay autores que lo agrupan y lo llaman de la forma predominante, pero tienen total relación. Esa es la razón. Pero no podemos buscar en una lista nuestra forma de pensar porque todos, particularmente, pensamos de una forma con frecuencia, más que de otras. Tal vez sí, en algún momento de nuestra vida, si ustedes revisan las 24 formas de pensar que vienen en su guía de aprendizaje, tal vez van a identificar que en algún punto de su vida han empleado todas, pero también van a identificar que son más tendientes a una forma de pensar que otra. Eso es normal. Por eso es que no podemos tener como una lista, porque nuestro pensamiento no está limitado, hay una infinidad de opciones, pero sí somos tendientes a hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces dice, ya no solo, dependiendo no solo de una situación, sino de nuestro estado de ánimo, de nuestras experiencias, del tema tratado, del contexto, podemos tener tendencia a pensar de una u otra manera, ¿no? Entonces, pues es difícil definir o decir, yo nunca pienso de esta forma, porque puedes llegar a hacerlo y eso va a depender también de acuerdo a tu contexto en que se está desarrollando ese pensamiento, ¿sale? Bien, los pensamientos, de acuerdo al proceso por el que se genera una respuesta, se pueden dividir de diferentes formas, que es lo que comentábamos. Se va a generar una respuesta con base en la forma en que pensamos. Como ahorita que les pregunté, hicieron una reflexión, captaron un concepto y ahí se involucra su memoria, tal vez de conocimientos previos, tal vez su memoria de lo que acaban de leer o escuchar, y bueno, entonces se genera una respuesta en torno a esa forma de pensar. Vamos a ver un video que tiene algunas generalidades respecto a la forma de pensar. Si no se llega a escuchar, por favor me dicen. Voy a tratar de compartirlo bien desde el principio con el sonido, pero si algo, pues me comentan, por favor.
Bien. Entonces les decía yo, vamos a regresar a la presentación. Bien, entonces les decía yo, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de acuerdo a cada autor, pero ahorita en este video analizamos algunas que son, pues, relevantes. Y quisiera yo que, Josefina, me dijeras si identificaste en este video, en lo que pudieron leer. Lo fui pausando con la finalidad de que pudieran apreciar el texto porque va un poquito rápido. Entonces, si en estos pensamientos tú identificaste alguna forma de pensar o dijiste, ah, sí, yo de pronto pienso de esta forma, por esto y por esto más. Entonces, quisiera que nos comentaras eso, por favor. Josefina. Es en la de razonamiento, porque muchos usamos la lógica ante una situación. Okay. Tal vez tú te inclinas un poco más a esa forma de pensar, que es lo que les decía. Si nos ponemos a ver cada uno, seguramente en algún punto, en algún momento hemos pensado de esa forma. Pero tú te inclinas más por uno. Si eres muy de razonar, de reflexionar, de indagar, bueno, pues entonces te inclinas hacia ese lado. Sí, y van a ver que en los 24 tipos de pensamiento que tienen en su guía, van a encontrar muchas coincidencias o similitudes entre uno y otro. Bien, de las clasificaciones, les decía que hay diferentes clasificaciones de acuerdo a cada autor, pero nosotros nos vamos a enfocar en este momento a analizar dos. Dos formas de pensar que son como ambas pudieran llegar a englobar el cúmulo de diferentes formas de pensar más específicas, es decir, son más genéricas. Uno es el pensamiento lineal y el otro el pensamiento lateral. El pensamiento lineal se basa en un proceso analítico cuyos pasos siguen un orden inflexible, ojo ahí, inflexible, donde no se aceptan errores. Es decir, es una forma de pensar cuadrada, una forma de pensar sistemática y no hay modo de equivocarse, por decirlo así, porque es demasiado lineal, por eso se dice así, ¿no? Por ahí les puse de pronto una cuestión de imagen, ¿no? Pensamiento lineal, es decir, sigue un mismo esquema y no cambia, ¿no? También se conoce como pensamiento vertical y dice que es la manera tradicional de pensamiento, aquella que se desarrolla generalmente durante la época escolar y en donde se aplica lógica de manera directa y progresiva, es decir, secuencias, ¿no? A, B, C, D, E, F, es una forma de pensamiento lineal. Por ahí pusimos a Homero porque normalmente él siempre ha reflejado una forma básica de pensar, ¿no? Así es la caricatura, ¿no? Pero bueno, por eso está ahí el ejemplo. El otro que va como a contrastar el pensamiento lineal es el pensamiento lateral. Fue propuesto por Edward de Bono, pero él decía que el pensamiento lateral representaba todas las múltiples e ilimitadas opciones que nosotros tenemos ante un problema al momento de tomar una decisión. Por eso dice, ¿no? Alternativas que no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones a un problema. ¿Por qué? Porque normalmente somos impulsivos y reaccionamos de primera instancia, y así lo hacemos la mayoría de veces, no siempre. Ajá. Y entonces el pensamiento lateral es todos los caminos que podemos tomar ante una situación, ante un problema. Ustedes siempre están resolviendo problemas y reitero, como hace rato en el ejemplo que poníamos con su compañera, ni siquiera nos damos cuenta que estamos resolviendo problemas, pero sí los resolvemos. Desde que decidimos qué nos vamos a poner, pensamos y resolvemos un problema. Tomamos una acción en consecuencia de lo que pensamos y deliberamos de las opciones que tengo, cuál tomé, por alguna u otra razón también. Depende a dónde voy a ir, ¿no? No vamos a ir a una fiesta en pijama, ¿no? Y nos vamos a dormir con vestido de noche, ¿no? O sea, es decir, hay un razonamiento para llegar a esa conclusión y eso es un problema pues, simple de la vida cotidiana,
ustedes están resolviendo constantemente. Entonces, dice De Bono que la mayoría de la gente tiende a enfocarse a una sola forma de resolver un conflicto, solo porque el resto de las vías no son visibles a simple vista, lo que les decíamos, actuamos por impulso, actuamos rápido y no profundizamos, no razonamos más allá. Y dice que este tipo de pensamiento creativo y perceptivo, como su nombre lo indica, y ahí hay dos, pensamiento creativo y pensamiento perceptivo, nos permite mover hacia otros lados. Por eso dice pensamiento lineal, cuadrado, una sola ruta, pensamiento lateral, múltiples opciones. Para mirar el problema con otras perspectivas, y esta es una habilidad mental adquirida con la práctica, es decir, entre yo más pienso, entre más yo razono, entre más valoro mis opciones, más voy a perfeccionar mi técnica lateral de pensar. A eso se refiere. Bien, ¿por qué les decía que ustedes resuelven todo el tiempo problemas? Aquí nos referimos a las alternativas para resolver un problema o una situación que se nos presenta. Por favor, dime, Andrea, ¿qué es para ti un problema? Para mí un problema es problema. Pues es algo que cuesta trabajo de resolver. Ok, es algo que me cuesta resolver. Josefina, ¿qué es para ti un problema? Y después sigues, Marlene. Pues depende, porque hay diferentes tipos de problemas, así como hay problemas familiares o problemas así matemáticos. ¿Y tú qué crees que es un problema de forma general? Una situación que resolver. Algo que se debe resolver. Bien, de entrada ya requiere tu atención porque se debe resolver. Y ambas están bien. Marlene, ¿qué es para ti un problema? A lo que siempre le buscamos una solución o una explicación. Bien. Algo que le buscamos una solución o una explicación. Bien, entonces dice Josefina que es algo que requiere resolverse y tú dices que algo a lo que le buscamos una solución. Bien, las tres están bien. Es su perspectiva del problema, pero las tres tienen razón. De forma genérica podemos decir, y un autor lo define así, no recuerdo en este momento su nombre, pero dice que un problema es como el camino a recorrer entre dos puntos. Lo que recibes o percibes de un inicio y a dónde quieres llegar, ¿no? Es decir, un ejemplo de la vida cotidiana. Primera percepción. Tengo hambre. ¿Qué necesito? Pues comer. Ahí ya me estoy planteando un problema muy simple de la vida cotidiana que resuelvo sin mayor razonamiento. Tengo hambre, pues como. Así de simple. Ahora, voy a ver y no hay comida. Bueno, ya hay otra situación. Tengo hambre y no hay comida. ¿Qué necesito? Prepararme algo de comer. O comprarme un taco, no sé. ¿No? Esas son soluciones de problemas simples de la vida cotidiana, que no requieren normalmente un mayor razonamiento. Pero siempre que nos enfrentamos a dificultades más extremas o dificultades más duras, entonces ahí sí empleamos un razonamiento más exhaustivo para resolver ese problema, porque creemos que amerita nuestra atención de una forma pues más específica, nos concentramos más en ello, porque es una situación más difícil, no como el ejemplo que ponía de comer, tengo hambre, pues como, ¿no? Bien, ¿cuál es una actitud correcta para resolver un problema? Hoy estoy hablando de reflexionar en el problema y encontrar una mejor solución. Y eso a ustedes les va a servir en toda la vida, en su vida diaria, porque todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Les decía, un problema simple como ¿qué me pongo? Esto. O tengo hambre con, o problemas muy complicados, ¿no? O sea, puede ser un problema muy difícil de resolver, ¿no? Y pues tenemos que plantear estos cuestionamientos en torno al problema para estar en una actitud
y tomar una correcta decisión ante ese problema. Las preguntas planteadas son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿dónde? ¿Y por qué? Esto, obviamente, en algún punto ustedes lo han llegado a razonar ante un problema difícil, pero no nos hemos puesto a pensar, ni hemos sacado una hoja, ni hemos escrito qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. O sea, no lo hemos hecho así, pero en un proceso cognitivo del pensamiento sí lo hemos llegado a desarrollar. Perdón, Andrea nos va a plantear un problema y nos va a responder qué y cómo. Josefina nos va a responder cuándo y quién, y Marlene dónde y por qué. A Enrique le vamos a dar chance porque acaba de llegar, pero nos van a plantear esos problemas. Obviamente Andrea va a plantear el problema y Josefina va a poner atención y Marlene también va a poner atención porque las preguntas que me van a responder van a ser del mismo problema que Andrea va a plantear, ¿no? Ejemplo, choqué mi coche. ¿Qué pasó? Choqué mi coche. ¿Cómo pasó? Me distraje en el celular y le pegué a otro coche, ¿no? Ese es mi ejemplo. Ahí entonces Josefina va a decir cuándo y quién, quiénes están involucrados en esta situación, cuándo sucedió, dónde sucedió y por qué. Entonces, Andrea, por favor, plantéanos el problema y dinos qué y cómo. ¿Me podrías repetir otra vez el ejemplo? Ajá. Mi problema es, choqué mi coche. Dios no lo quiera y ojalá no suceda, pero bueno, es un ejemplo. Choqué mi coche. ¿Qué pasó? El profe Alan chocó su coche. ¿Cómo pasó? Venía respondiéndoles el WhatsApp a sus alumnos que les mandan mensaje en clase y se distrajo. Ese es mi problema. ¿Qué y cómo? Hasta ahí. Al siguiente le toca cuándo y quién, y a Marlene, perdón, a Josefina cuándo y quién, y a Marlene dónde y por qué. Enrique ahorita nos aguanta para la respuesta para la solución de este problema. Te escucho, Andrea. Tuve un accidente ¿Qué tipo de accidente o algo más específico? que me atropellaron. Ni Dios lo ¿Qué quiere. pasó? Ok. ¿Qué? Me ¿Qué atropellaron. pasó? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Iba distraída con el teléfono, no me fijé y pues pasó el carro. Usaste la calle con el celular y pasó. Ok, gracias, Andrea. Josefina, ¿cuándo pasó y quiénes o quiénes intervienen en este problema? Y Enrique, pon mucha atención porque tú nos vas a ayudar con la resolución de ese problema, ¿eh? Josefina. Es que no sé a qué se refiere con cuándo. Ajá, tú le vas a seguir al problema, o sea, es decir, iba yo distraído, crucé la calle en el celular y me atropellaron. ¿Qué pasó y cómo pasó? Dime cuándo pasó y quiénes intervienen en este conflicto. Pasó cuando iba camino a visitar a mi mamá. ¿Correcto? ¿Quiénes intervienen en el conflicto o en el problema que estamos planteando? El automovilista y yo. Bueno, y la persona que fue atropellada. Ajá. Correcto. Quien iba conduciendo el vehículo y yo. Porque una cosa es que yo vaya distraído en el celular y otra cosa es que el que me atropelló no tenga también cierta responsabilidad, ¿no? Bien, sí. Está bien. Entonces, Marlene, ¿dónde pasó y por qué? Pasó en la esquina, bueno, a la vuelta de mi casa, se podría decir. Ok. ¿Por qué pasó? Porque no me fijé al cruzar. ¿Nada más por eso? Sí. Bien. Profundizando más, tendríamos que ver por qué el automovilista me atropelló. Yo sé por qué me atropellaron. No puse atención porque iba distraído en el teléfono, ¿no? Pero, ¿por qué él me atropelló? Habría que ver si él venía atento al volante, porque pudo haber solamente frenado y haberme dicho hasta lo que me iba a morir con justa razón, porque yo no tengo que cruzar la calle distraído, pero
no atropellarme, ¿no? Es decir, habría que profundizar más en el por qué. Bien, su compañero huyó de la respuesta, pero yo los voy a ayudar con la respuesta, ya que su compañero ya no está. Bien. Este mismo planteamiento de problema, que cómo, cuándo, quién o quiénes intervienen, dónde y por qué, nos va a servir para encontrar una correcta solución, hablando de que estamos analizando a fondo el problema. Y obviamente me atropellaron, pues es algo que no es un problema leve, ¿no? Habría que ver el tamaño del impacto y demás, pero bueno, no es algo leve, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién o quiénes intervienen en la solución? ¿Dónde se va a desarrollar la solución? ¿Y por qué o para qué? ¿Para qué voy a hacer el qué? Entonces, si se dan cuenta, así como analicé el problema con estas 6 preguntas, de esa misma forma voy a plantear, interrogándome las 6 preguntas en torno a la solución o a las posibles soluciones, asimismo voy a plantear la mejor. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Puedo llorar un rato, puedo llamar a un familiar, puedo marcar el 911, o sea, números de emergencia, puedo redactar mi testamento, no sé, no sé. El qué en una solución tiene una infinidad de opciones. ¿Qué puedo hacer? Pues 1000, 10,000, 100,000 cosas diferentes puedo hacer. Tengo que detenerme a pensar qué opciones tengo para poder tomar la mejor decisión. Ahora, ya que analicé qué, hace ratito les planteé una serie de qué es, bueno, ya que sepa qué, entonces ya puedo plantear cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, quién lo va a hacer o quiénes intervienen en ese hacer, en dónde se va a desarrollar el hacer y por qué. Yo les puedo decir, ¿no? De manera concreta, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al número de emergencias. ¿Cómo? Pues traigo mi celular, que por eso me distraje. ¿Cuándo? En este mismo momento y antes que cualquier otra cosa, voy a llamar a emergencia. ¿Quién o quiénes intervienen en esta solución inmediata? Solamente yo, porque voy a llamar al 911 y la persona que me va a atender en el 911. En un momento posterior van a intervenir los paramédicos y vialidad cuando vengan a resolver o a tomar conocimiento de lo sucedido. ¿En dónde? Aquí mismo en el lugar. ¿Por qué? Porque necesito atención médica, porque independientemente de que me sienta bien o no, un golpe fuerte puede tener una repercusión posterior que no se ve al momento, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito atención médica. ¿Por qué? Porque finalmente hubo una cuestión de tránsito que involucra una acción legal y debe conocer la autoridad competente de ello. Y bueno, esos serían mis porqués de manera concreta. ¿Sí quedó claro? Entonces, esa es una forma de analizar antes de realizar las cosas, valorar tus escenarios, tus posibilidades para tomar la mejor decisión. ¿Sí? ¿Qué es el objetivo de la solución? ¿Cómo? ¿Con qué medios o cuál es el plan para realizar el objetivo? ¿Cuándo es fijar el tiempo que vamos a emplear en realizar el objetivo? ¿Dónde es los lugares en que se va a desarrollar ese objetivo? ¿Por qué? Todos los razonamientos de el para qué lo hacemos. Todo tiene que ver con el qué. Lo primero es plantear los qué y tomar el mejor qué posible. Entonces, bueno. Eso sería todo en torno al problema y para finalizar vamos a analizar cuáles son las habilidades del pensamiento. Ya vimos algunos tipos de pensamiento, ya vimos qué es pensar. Bueno, dentro del pensamiento hay unas habilidades básicas que debemos nosotros tener en cuenta para poder pensar de manera correcta. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las habilidades del pensamiento? Bueno, las habilidades del pensamiento es un conjunto de procesos mentales y psíquicos que nos permiten el manejo, organización y procesamiento de la información a todo nivel. ¿Qué información? Pues ya analizamos hace un momento las preguntas para plantearnos el problema y para plantearnos una correcta solución. Bien, todo eso tiene un cierto cúmulo de información que nosotros debemos tener la capacidad de recibir, procesar, organizar. A eso se refiere. Las habilidades básicas vinculan el adentro y el afuera a través de la información de los sentidos. Los sentidos nos van a través de los estímulos sensoriales, vamos a percibir esta información y permitiendo la conciencia y metaconsciencia,
la conciencia y metaconciencia es el proceso de percibirlo. ¿Sí? La percepción es simple. Toco y percibo, escucho y percibo, veo y percibo. Pero ese proceso de recepción de esa información tiene que ver con la conciencia y la metacognición. Eso lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. ¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento? Observación, descripción, comparación, relación y clasificación. La observación es la capacidad de obtener la información a través de la aplicación de los sentidos, que es lo que acabamos de mencionar. La descripción es la capacidad de evocar un referente concreto en un tercero mediante el uso del lenguaje, verbal o no verbal. Es decir, yo percibo por los sentidos el apagador. Yo lo puedo describir porque ya lo percibí, ya lo observé. En el caso de una percepción visual, bueno, ya lo observé, yo te lo puedo describir, es blanco, tiene dos conectores, o dos botones, perdón, sirve para prender y apagar la luz, etcétera, ¿no? Yo te lo puedo describir de forma verbal o no verbal, pero debo ser capaz de poder describirlo a un tercero. La comparación es la capacidad de poner dos o más referentes concretos abstractos y obtener información de ellos. Es decir, ¿qué diferencia hay entre este apagador y el apagador de la escuela? Bueno, este es de plástico, el otro es de metal, este es blanco, el otro es dorado, en fin. A eso se refiere la comparación, el poder tener dos referentes y obtener información de ese análisis entre ambos, así como similitudes y diferencias. La relación, también llamada asociación, que consiste en el empleo de la memoria y la imaginación para hallar relaciones entre dos o más referentes. Por ejemplo, si yo tengo enfrente los dos apagadores, los puedo comparar. ¿Cómo fue posible en este momento hacer una comparación entre este y uno de metal? Porque acudí a mi memoria. Entonces estoy relacionando uno con otro y estoy relacionando su función con prender y apagar la luz y estoy relacionando el objeto observado con cuestiones de mi memoria en cuanto a para qué sirve, cómo es, el color blanco incluso, etc. ¿Sí? A eso se refiere la relación. Y por último, la clasificación, es decir, yo tengo que ser capaz de establecer tipos y diferencias entre un conjunto de referente, es decir, a qué pertenece para, pues esto es un componente eléctrico. Entonces, bueno, entre los componentes eléctricos hay para enchufar, hay para prender y apagar, y dentro de ese grupo todavía más cerrado, pudiéramos decir que hay apagadores digitales, hay apagadores ya por Wi-Fi, y los normales, que son estos de botón, ¿no? Entonces, bueno, esos grupos o subgrupos que podemos ir realizando asociando el producto observado, la observación, asociarlo a un contexto, a un grupo específico, a eso se le llama clasificación. Voy a clasificar por grupos. Y la mayoría de veces lo hacemos de manera inconsciente, no estamos como de todo el tiempo no nos detenemos a reflexionar todas estas cosas, es decir, actuamos, y sí lo hacemos, pero no nos detenemos a pensar que lo estamos haciendo, y nuestra capacidad cerebral es tal que podemos hacerlo de una forma hasta inconsciente, pero sí pasamos por esos procesos, ¿sí? Entonces, chicos, para concluir, hasta aquí el tema, nuestro primer tema de la unidad 1. El proceso cognitivo se da de la siguiente forma y tiene que ver exactamente con todo lo que estábamos hablando. Primero viene una sensación, es decir, la percepción de un concepto a través de nuestros sentidos, que está aquí en la primera imagen del lado izquierdo arriba. Después viene una percepción. Yo recibo por los sentidos y entonces percibo. ¿Qué es, no? Empiezo el análisis. Después la memoria interviene en el recuerdo y el concepto. Yo recuerdo que esto sirve para prender y apagar la luz, en este caso es una manzana, ¿no? Yo recuerdo que es una manzana, la conceptualizo, manzana, fruta, nutritiva, fibra, y entonces a través del pensamiento voy a realizar esa conceptualización e interviene mi memoria, porque solo así puedo saber lo que es, sin que alguien me lo diga, lo recuerdo. Ajá. Para esto tuvo que haber una sensación a través de los sentidos y una percepción para poder hacer un concepto. Ajá. Y finalmente, ya cuando tengo el concepto realizado a través del pensamiento, mi imaginación puede modificar incluso el recuerdo de la memoria. Es decir,
Ahí pienso en una manzana con ojitos. Bueno, las manzanas no tienen ojos, pero mi imaginación puede modificar ese concepto que yo percibí a través de mis sentidos y la memoria intervino en el recuerdo. ¿Quedó claro, chicas? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? Marlene, ¿alguna duda? No, profe. Bien, a esto se le llama proceso cognitivo o cognición. Hasta aquí llega nuestro contenido del primer tema. Ojalá de la vida no apenas estamos iniciando. Del primer tema, ojalá les sirva esto en su aplicación diaria. Hasta aquí la vamos a dejar.